Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, vamos a tomar esta parte de la primera mesa redonda, como les dije en la inauguración del Giovanni, encuentro. Giovanni, Sí, dígame. Giovanni, espera que ingresen los, Que ingresen los participantes. Ah, ya listo. espera un minuto. El profesor Juan Carlos Galvis tiene Hola, profe, ¿cómo está? Profe Blanca, ¿cómo está? Aquí estoy, creo que me escuchan, ¿cierto? Sí, sí, lo escuchamos. Todo bien por aquí. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces ustedes me dicen cuándo comenzamos. Yo creo que ya podemos comenzar. Bueno, 3, 2, 1. Bueno, muy buenos días, arrancamos con la primera mesa redonda del Encuentro Matemático del Caribe, el segundo Encuentro Matemático del Caribe. Esta primera mesa redonda es llamada Un recorrido por la educación matemática, matemática pura y matemática aplicada. Le agradecemos inmensamente a nuestros tres invitados, quienes desde sus puntos de vista nos darán a conocer cómo hacer confluir estas tres direcciones con el propósito de fortalecer el sistema educativo de modo que se genere un mayor aprovechamiento del conocimiento matemático, tanto a nivel básico como a nivel profesional. Entonces yo le quiero aquí presentar a nuestros tres invitados. El profesor Juan Carlos Galvis Arrieta, que nos acompañó esta mañana con la conferencia inaugural. Él es profesor investigador de la Universidad Nacional de Colombia, doctorado en matemáticas en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada. Él nos va a estar colaborando o respondiendo más que todo a las preguntas relacionadas con la matemática aplicada. La profesora Blanca Margarita Parra Mosqueda, ella es profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, ENES León. Ella realizó doctorado de tercer ciclo en didáctica de las matemáticas en la Universidad de París, séptimo Denis Diderot. Ella nos va a estar respondiendo más que todo preguntas relacionadas con la parte de educación matemática. Y al profesor Luis Ramón Fuente Castilla, él es profesor investigador de la Universidad del SINU, seccional Cartagena. Él realizó doctorado en matemáticas discretas en la Universidad de Puerto Rico y él nos va a estar respondiendo más que todo a preguntas que tienen que ver con la matemática pura. Entonces, muchísimas gracias a los tres por aceptar nuestra invitación en esta primera mesa redonda en el marco del segundo encuentro matemático del Caribe. Entonces, como para iniciar un poquito, digamos, para romper el hielo, sí me gustaría hacerle una pregunta para todos. Comenzaremos con la profesora Blanca Parra, seguimos con el profesor Juan Carlos Galvis y finalmente con el profesor Luis Ramón. Yo mencioné las áreas de investigación de cada, bueno, en realidad no los mencioné, en realidad yo les dejaré mejor a ustedes esa parte para que ustedes nos hablen un poquito del área de investigación que ustedes están realizando, trabajando en estos momentos. Ustedes son los que más saben de ese tema. Entonces, para que los participantes se enteren del trabajo que ustedes están realizando en estos momentos. Entonces, sí nos gustaría de que ustedes nos hablen un poquito de su trabajo de investigación actual. Entonces, como les dije, vamos a comenzar aquí con la profesora Blanca Parra. Entonces, adelante, profesora. Muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación. De verdad es un gusto estar con ustedes. Hace muchos años que empecé a trabajar en este tipo de situaciones, cuando empecé totalmente casual, sin habérmelo propuesto en la docencia, hace 48 años, una cosa del estilo. Y lo primero que me llamó la atención fue la incomprensión de los alumnos. O sea, ¿por qué los alumnos hay cosas que no entienden? Que tienen que ver luego con el lenguaje, o sea, el lenguaje que no han formado, por ejemplo, que no han desarrollado, la falta de construcción del lenguaje a través de la lectura y cosas por el estilo. Y entonces, desde ese momento, reorienté mis estudios hacia esta problemática. Entonces, desde entonces, son 2 o 3 áreas sobre las que trabajo en diferentes momentos, en diferentes instituciones, porque renuncio a todas partes siempre, al cabo del rato. Entonces, son la formación de docentes en matemáticas, en todos los niveles,
la resolución de problemas, o sea, el cómo los alumnos resuelven un problema, cómo se acercan a un problema y lo que eso genera como construcción dentro de acá, o sea, en su estructura cognitiva. Y en estos tiempos, bueno, de hace unos 20 y algo de años para acá, el uso de las tecnologías para la educación, pero también el uso de estrategias para desarrollar precisamente esas capacidades y habilidades. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje orientado a proyectos y cualquier cosa que esté relacionada con eso. Básicamente eso es lo que hago en diferentes espacios y momentos. Muchísimas gracias, profesora Blanca. Continuamos con el profesor Juan Carlos Galvis. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos y nuevamente muchas gracias a los organizadores del evento. Está funcionando todo muy bien, muchas gracias. Bueno, básicamente mi área principal de investigación es dentro del marco de elementos finitos y es hacer eficientes algunas soluciones numéricas de algunos problemas. Por ejemplo, un problema de simular un fluido bifásico, agua y petróleo subterráneo, pues tiene algunas complicaciones en algún aspecto particular, que es la resolución de una ecuación que se llama ecuación de la presión. Y muchas de las cosas que hago es cómo hacer eso eficiente para que toda la simulación pueda ser posible, porque muchas de esas simulaciones todavía no se pueden usar directamente en la práctica porque tardan mucho tiempo en dar respuestas. Entonces lo que hacemos es algunos problemas que nos interesa hacerlos eficientes para que puedan ser usados en la práctica. Esa es mi área de especialidad del doctorado y de los estudios después del doctorado. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo estoy en una, no encrucijada, pero en un punto de inflexión bastante interesante. No he perdido el interés por esos temas y eso es lo que más me gusta hacer. Pero yo tengo la fortuna que cuento con colegas acá en matemáticas de la Nacional que están interesados en mostrar el potencial de las matemáticas aplicadas. Entonces nosotros estamos en ese emprendimiento de mostrar lo que se puede hacer con la formación de matemáticas. ¿Qué es lo que puede hacer un matemático en general? ¿Y qué es lo que puede hacer un matemático cuando participa en un grupo interdisciplinario? Entonces nosotros estamos intentando formar a nuestros estudiantes para que tengan un nivel bastante alto de traducción entre lenguaje matemático técnico y lenguaje corriente de otras áreas. Por ejemplo, que nuestros matemáticos hablen con biólogos de problemas de biología y les den ideas, den propuestas para resolver problemas de biología y de otras áreas. Y así, esa es una de las cosas que más me interesa ahora. Porque yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que tiene Colombia en particular es que muchos de nuestros doctores fueron formados afuera de Colombia, estudiando problemas que interesan afuera. Entonces, ya es la hora de empezar a pensar en cómo aplicar lo que sabemos para problemas que nos interesen acá. Entonces, esa es una de las cosas que me interesa mover por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Juan Carlos. La verdad estoy muy de acuerdo con usted. Y también, digamos, como que una crítica, no sé si crítica, de que a nosotros los matemáticos también nos falta un poco integrarnos, ¿no? Con las demás ciencias. Eso la verdad nos falta también, lamentablemente, y pues es momento también de salir a otra ciencia. Bueno, continúo con el profesor Luis Ramón Fuentes. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, mi área de investigación principalmente es la teoría de grafos, especialmente lo que se llaman conjuntos dominadores perfectos en un grafo, en los tipos de grafos reticulares y sus aplicaciones. Principalmente o recientemente un descubrimiento que hubo de una aplicación de los conjuntos dominadores perfectos a la teoría de código, lo que ha abierto una ventana para muchos resultados en ese campo, además de otras aplicaciones ya establecidas en sistemas de red de interconexión, sistemas de transporte, pero nos llama la atención el último que ha tomado en rumbo hacia la teoría de código. Eso es esencialmente lo que yo hago, trabajar con conjuntos dominadores perfectos en un
corrección de errores. Bueno, profesor, yo aquí tengo un poquito de problema, no sé si es mi audio, pero bueno, vamos. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha entrecortado? Sí, se escucha entrecortado, pero bueno. Muy entrecortado. Sí. Bueno, vamos entonces, usted ya terminó su parte, ¿no? Vamos entonces Sí, déjame ya un cambio para ver si puedo mejorar el audio. Bueno, vamos a continuar entonces acá con las preguntas, y esta pregunta es muy interesante porque a nosotros, pues, los matemáticos nos preguntan mucho esto y hay veces que también uno mismo se queda como que corto, ¿no? Mucha gente piensa que las matemáticas no tienen ninguna utilidad, ya sea por desconocimiento o porque sencillamente, pues, no las comprenden. Sin embargo, esta aparece en todos lados. Ya decía Einstein, ¿cómo es posible que las matemáticas, producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, se ajusten excelentemente a los objetos de la realidad? La pregunta es, ¿a qué se debe ese poco reconocimiento que tiene las matemáticas? Entonces ya aquí vamos a comenzar primero, vamos a cambiar un poquito aquí el orden, ¿no? Vamos a comenzar con el profesor Juan Carlos, seguimos con la profesora Blanca y continuamos con el profesor Luis Ramón. Entonces, adelante, profesor Juan Carlos. Listo, muy interesante pregunta y muy pertinente. Muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? ¿Escucho un eco? Sí. Sí, lo escuchamos. Listo. Entonces, bueno, para mí y para muchos de mis colegas acá en la Nacional, la matemática es un enfoque particular para resolver problemas con herramientas particulares, como lo es la biología, es un propio enfoque para resolver problemas. Entonces, yo pienso que pues solo hay matemática, no hay diferentes clases de matemáticas. Hay áreas dentro de la matemática, por ejemplo, está álgebra, que es dentro de ese enfoque particular, algunas técnicas muy particulares para enfrentar los problemas. Está el análisis, los sistemas dinámicos. Esas son áreas dentro de las matemáticas. Ahora, lo que sí hay es matemáticos y matemáticos que dicen aplicados, ¿no? Entonces, para mí la diferencia no es tanto la formación, es a qué tipo de cosas se dedican. Si se dedican a usar ese enfoque matemático para resolver algún problema o parte de algún problema, o si se dedican a estudiar, mejorar, entender herramientas de la propia matemática. Entonces, para mí la distinción es esa. ¿A qué se dedica uno como matemático? Pues mi entrenamiento es de matemático, mi entrenamiento no fue de matemática aplicado. ¿En qué consiste el entrenamiento de matemática aplicado? Después de entrenarse como matemático o en paralelo, empezar a resolver familias de problemas, porque el enfoque matemático ya se conoce cómo se aplica a familias de problemas. Entonces, el matemático aplicado lo que hace es entrenarse, es cómo aplicar las herramientas matemáticas y el enfoque matemático a determinadas familias de problemas. El matemático que no se ha aplicado lo que hace es interesarse por herramientas dentro de la propia matemática, cómo desarrollar esas herramientas. Entonces son dos cosas que pues ambas son muy interesantes y es más cuestión de gustos. Y por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, si yo quiero, por ejemplo, entrar a un grupo interdisciplinario y yo soy algebrista y yo quiero resolver un problema de otra área, el entendimiento de las técnicas de la matemática no es menos que antes, es más. Tengo que poder entender yo las herramientas y saber cómo comunicarlas para que otras personas la entiendan y puedan usarlas o las usen junto conmigo. Entonces, yo creo que es eso, es a qué se dedica el matemático y no que hay dos cosas diferentes, una que se llama matemática y otra que se llama matemática aplicada. Muchísimas gracias, profesor Juan Carlos, por su respuesta a esta pregunta. Bueno, continuamos entonces con la profesora Blanca Parra. Profesora, ¿a qué se debe, digamos, el poco reconocimiento que tienen las matemáticas? Profe, tiene el audio desactivado, profe. Ya. Ya.
Ok, según yo la pregunta era otra, pero bueno, va. ¿A qué se debe el desinterés? Bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero primero que nada yo creo que tiene que ver con el entorno en que el estudiante, el alumno, no es del grado que sea, vive. Es decir, partimos del maestro que dice, ok, yo no sé nada de matemáticas, pero vamos a ver cómo sacamos esto, o simplemente hace una, porque me lo han dicho así, hago una excelente clase de historia, pero trato de no pasar por las matemáticas, desde la primaria, por ejemplo. O es que es bien difícil, a mí siempre me fue mal, de los padres, los tíos, los hermanos. Entonces no hay este gusto, ¿no? Yo cuando llegué aquí a León, a vivir a León hace 30 años, escribí un artículo para el periódico que decía que de algún curso de matemáticas se puede hacer un viaje mágico y misterioso, o se puede hacer un arduo y difícil camino. Canciones de los Beatles, los dos. O sea, es el docente el que puede transformar la actitud del alumno si el profesor lo disfruta, lo comprende y sabe cuál es la utilidad. No solamente la utilidad en el sentido de vamos a resolver un problemita para medir quién sabe qué. No, la utilidad que va más allá de eso, que es decir, la construcción de herramientas mentales, por ejemplo, pero también el disfrute como quehacer humano. Yo creo que en el momento que la sociedad, pero empezando por el docente, no sea solamente un empleado contratado para dar un curso, quién sabe de qué manera, sino que lo disfrute realmente, en ese momento el alumno se conecta. Y lo digo por experiencia como alumna y lo digo por experiencia como docente también. O sea, yo creo que tiene que ver con eso, es cómo lo vivimos. Si no lo vivimos con la pasión y con el gusto, es muy difícil transmitirlo, porque además estamos rodeados de todo este entorno donde las matemáticas, no te preocupes, por cualquier app se resuelve. No. Y ese es el peligro. O sea, lo que está en los libros de texto se resuelve con un app. ¿Okay? Las matemáticas no están en los libros de texto necesariamente y no se resuelven con una app. O sea, hay que plantear los problemas. Y eso es el problema al que no le hemos entrado. Muchísimas gracias, profesora Blanca Parra. Bueno, continuamos con el profesor Luis Ramón Fuentes. Bueno, creo que podemos enfocarnos un poco acá en el ámbito de Colombia. Si nos fijamos bien, la carrera de matemáticas en Colombia es relativamente nueva, dado que durante muchos años en muchas regiones de Colombia no existía la carrera de matemático. Alguna vez en un congreso de matemáticas, un reconocimiento que le entregaron a uno de los primeros profesores que trabajó matemática en Colombia y resultó ser un ingeniero. Entonces partimos de ahí de que es un área reciente, por decirlo de esta manera. Alguna vez en la Universidad de Cartagena llegó una candidata doctora de España, ¿ya? Y ella hablaba de la interacción del matemático en todos los ambientes de España y de Europa. Casi que en todas las empresas, en todas las industrias, principalmente en los bancos, tomando un rol importante que no pueden hacer ciertos computadores o ciertos mecanismos de funcionamiento. Entonces, eso depende de la sociedad. Actualmente en Colombia, el rol del matemático se ha explotado en diversos campos. Nosotros podemos ver que hay presencia de matemáticos analizando situaciones, se puede presenciar en las noticias. Así que esa percepción de que la matemática está así como va cambiando de a poco, va tomando forma, y entonces eso es algo que nosotros vamos estimulando a que sea de esa manera, y es en la manera en que se hace, o sea, en el amor que se tenga hacia esa disciplina, ¿no? De a poco la sociedad va entendiendo lo que es el ser matemático y desempeñarse como matemático. Recordemos que anteriormente se tenía la mentalidad que tú estudias matemática, cuando se estudiaba matemática era licenciatura y solo serviría para una cosa, para enseñar matemáticas. Y realizar investigación era un aspecto casi nulo desde ese punto de vista.
Entonces yo creo que eso va cambiando a medida que vamos realizando este tipo de eventos, de llevando la matemática a la sociedad. Esa mentalidad de la matemática es algo aparte, cambia. Muchísimas gracias, profesor Luis Ramón. Bueno, continuamos aquí con una pregunta, pero esta profesora, esta profesora. Juan levantó la mano. Ah, bueno, sí. Giovanni, lo que pasa es que hubo un cambio de pregunta en algún momento que pasó de distinción matemática pura aplicada a lo de reconocimiento de la matemática. ¿Puedo yo dar mi opinión sobre la segunda? Claro. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Luis y con Blanca, aunque yo creo que en realidad no es el momento de pensar en la matemática. Yo creo que esa falta de reconocimiento no es solo por la matemática, es por las ciencias en general. Entonces, yo creo que tenemos que unir esfuerzos con los otros científicos y ver cómo hacer para que la ciencia sea reconocida por el público general, no solo la matemática. Ese no es problema solo la matemática. En la situación actual lo estamos viendo que falta en el público general cierto dominio básico de las cosas básicas de biología, de ciencias. Entonces yo creo que el momento es de las ciencias en general, y cuando avancemos en eso, pensamos en la matemática. Entonces, por ejemplo, si la gente, por ejemplo, la misma cantidad de gente que sabe de fútbol, esa misma cantidad de gente supiera del método científico y le enseñara a los hijos del método científico, las cosas serían diferentes. Entonces, por ejemplo, eso que la profe Blanca dice que hay que hacer en matemáticas, hay que hacerlo en las otras ciencias también. Hay que darle un buen fundamento al público general de ciencias, y ahí después podemos empezar a hablar de cosas más científicas como el propio uso de la matemática. Luis tiene razón. En los países de Europa la matemática contribuye al Producto Interno Bruto muchísimo. Acá todavía no es así, pero como él dice, ya está empezando a darse cuenta de cómo es la cosa, pero nos serviría también que el público general tuviera un conocimiento básico científico base. Muchísimas gracias, profesor Juan. Bueno, de mi parte, no es que esté para responder las preguntas las estoy realizando, pero también digamos como que algo aquí, un puntico. También que creo que nos está como que faltando algo como de divulgación, ¿no? Como que de las investigaciones que se realizan, bueno, son de altísimo nivel, pero también nos está faltando algo de divulgación para llegar a más gente, para explicarle, mira, la ciencia tú la puedes, también es para todos, no es para simplemente como uno piensa como que el científico loco, el que está todo espelucado, el que está en un laboratorio, ese es el científico, no, o sea, en realidad la ciencia debería estar al alcance de todos, y también, digamos, divulgar esa idea de que sí se puede estudiar y trabajar con conciencia. Bueno, esta pregunta es para la profesora Blanca Parra. Profesora, esto tiene que ver ya con la educación matemática. ¿Qué se requiere para generar un espacio para una institución educativa innovadora dentro de un sistema ya consolidado? Quiero decir, ¿qué retos son los que debe afrontar para ser eficiente? Y además de eso, ¿cómo se diseña la oferta educativa para que sea más inclusiva, profesora? Ok, estoy compartiendo en el chat las respuestas a las preguntas porque voy a hacer referencia a algo que puse ahí, ¿ok? En el documento. Si no, no puedo, o sea, si no, me pierdo. Ok, primero yo creo que en un libro que mencionaba y que no dije, que publicamos el año pasado en el ESUNAM, tiene que ver con el aprendizaje, o sea, estrategias y prácticas innovadoras para el siglo XXI. Eso se llama ese título del libro, ahí está el enlace y todo lo demás. Entonces, yo creo que es indispensable que cada uno de los que participan entiendan y hagan suyo el objetivo institucional. Generalmente es algo que estaba reflejado en la misión de la universidad, y a veces hay que revisarlo. A principios de este año di un curso a docentes en la universidad del norte, una universidad del norte del país, pública, y querían que sus egresados o sus maestros trabajaran con ellos desarrollando la creatividad y la innovación, no sé qué, excepto que en su misión están formando técnicos. ¿Okay? Entonces, si estoy limitado al asunto técnico, no estoy hablando de desarrollar las habilidades de creatividad, de innovación y todo lo demás. Entonces, hay que revisar las misiones de las universidades, y luego hay que generar el compromiso
desde abajo para arriba y desde arriba para abajo, en el sentido de lo que habla Peter Senge en la quinta disciplina. O sea, tenemos que compartir el conocimiento de la meta, todos, y no solamente conocerlo, sino comprometernos en esa dirección. Hay muchas cosas al respecto, muchas cosas al respecto. Luego, entender que la calidad de una institución no está en que si nos da clase el maestro fulanito de tal, que es así como una estrella, o que si tenemos el mayor número de capacidad tecnológica, no sé qué. La calidad educativa está definida por los egresados. ¿Qué hacen los egresados? ¿A qué instituciones los contratan? Entonces, ahí en el texto les pongo dos enlaces de Le Monde. Le Monde siempre ha hecho un palmarés de los bachilleratos. Y entonces lo que miden es en cuáles de las grandes escuelas públicas en Francia se inscriben o logran inscribirse los alumnos del bachillerato. Entonces, un bachillerato tiene muy alta calidad educativa si sus estudiantes logran entrar a las mejores escuelas públicas del país. En este año hay otro palmarés ahí, que es el de a qué tipo de instituciones, de empresas aspiran a entrar los estudiantes. Bueno, y ahí está. El asunto es a qué tipo de empresa tratan de entrar nuestros estudiantes cuando egresan y cuántos son admitidos. Porque la calidad no tiene que ver con otra cosa más que con eso, con lo que realmente son capaces de hacer con lo que aprendieron en la escuela. No tiene que ver con otra cosa. El Politécnico, por ejemplo, yo soy de escuela pública, el Politécnico Nacional tenía una excelente calidad. Si yo entro ahorita al grupo de estudiantes de física y matemáticas, me da vergüenza ver cómo es, oigan, ¿con qué maestro me inscribo para pasar la materia? Oigan, ¿quién me pasa los apuntes del maestro fulano o los exámenes viejos para aprobar? O sea, es una vergüenza verdaderamente. Pero así está. ¿Okay? Entonces, hay que ver mucho eso. Y ¿qué retos se deben afrontar para ser eficientes? Bueno, yo creo que hay que replantear la educación en términos de la calidad académica, con las estrategias que aseguren que el egresado está preparado para enfrentar los retos que se le plantean y habilidades, algo que dijo el profesor Juan Carlos hace ratito, habilidades para comunicar y colaborar. Los problemas ya no son solamente de mi área. Los problemas incluyen una variedad de áreas y tenemos que desarrollar, también lo decía el profesor Luis, es un lenguaje que nos permita comunicarnos correctamente y hacer comprensible lo que estamos aportando y lo que estamos recibiendo también. Yo creo que eso es parte de lo que tiene que ver con todo esto y había otra pregunta que era ¿cómo se diseña la oferta educativa para que sea más inclusiva? Ustedes pueden decir que su escuela es muy inclusiva. Lo que pasa dentro del aula es lo que lo hace que eso sea una realidad. Y eso lo hace el docente. Eso no lo hace el logo de la institución, ni el programa, ni nada. Es el docente que hace, que se compromete y que trata a los alumnos con todísimo el respeto a su individualidad y procura, pues eso, que aprendan y que sea realmente gente productiva. El texto completo está ahí, ya lo entregué. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias por su respuesta a esa pregunta. Bueno, continuamos aquí con el profesor Luis Ramón. Esta pregunta tiene que ver con matemática pura. Profesor Luis Ramón, ¿por qué estudiar matemática pura y qué es lo más satisfactorio de estudiarla si claramente hay más posibilidades de obtener resultados en, bueno, aquí colocamos, bueno, matemáticas aplicadas o en la educación matemática debido al alto espectro de estudios que éstas poseen? Alguna vez escuché una charla de un profesor, se me escapa el nombre, ahora mismo, de alguien bien importante. Le preguntaron para qué servía esos teoremas que él estaba proponiendo, estaba estableciendo, y la respuesta de él fue que algunos resultados de Hilbert, ¿sí?, demoraron más de casi 80 años en conseguirle algunas aplicaciones. Entonces, la satisfacción de hacer matemáticas puras es entender el porqué de las cosas, por qué puedo yo utilizar ciertos resultados. ¿Estamos? No simplemente usarlos por usarlos porque me sirven, sino entender cuál es el origen, ¿ya?,
qué cosa puedo yo mejorar de eso que está hecho, entender el funcionamiento de eso, de esa herramienta que estoy utilizando. Eso es lo que nos motiva a hacer matemáticas puras. Y la satisfacción es ese placer que tú tienes cuando compruebas algo, cuando tienes un resultado, ¿ya? Después de un sinnúmero de caídas, porque lo que vas a recibir aquí es caída, como en todos lados, prueba y error, hasta que cuando uno tiene un resultado satisfactorio, es esa satisfacción que te genera, ese placer, lo que hace es enamorarte más del arte que estás realizando. Muchísimas gracias, profesor Luis Ramón. Y bueno, de acuerdo a lo último que usted dice, pues es muy satisfactorio cuando uno tiene, digamos, un teorema, algo que por mucho tiempo no logra resolver y pasan 2, 3 meses, 5 meses, algo así, lo demuestra. Eso es muy gratificante para todos los científicos. Mi advisor alguna vez me comentó que hay una delgada línea entre los fracasos y el camino a la depresión. O sea, genera un número de frustraciones y cosas, pero cuando explota lo que tú estás buscando, o sea, se rellena todo y la satisfacción es inmensa. Entonces, eso es lo que uno... Muchísimas gracias, profesor. Bueno, continuamos con el profesor Juan Carlos Galvis con esta pregunta. Profesor Juan Carlos, ¿cómo hacer confluir estas tres direcciones? Hablo de la matemática pura, matemática aplicada y la educación matemática. ¿Cómo hacerlas confluir con el propósito de fortalecer el sistema educativo de modo que se genere un mayor aprovechamiento del conocimiento matemático, tanto a nivel básico como a nivel profesional, profesor? No sé. Está muy difícil la pregunta. Aló. Entonces, Aló. le cedemos entonces la pregunta a la profesora Blanca, ¿puede ser? ¿O cómo prefiere, profesor? Sí, pues yo creo que de pronto la profe Blanca nos puede dar algunas ideas al respecto en cómo vincular todo esto dentro de la educación matemática, pero yo sí creo que la matemática se debe enseñar mostrando qué se puede hacer con las herramientas y no solo mostrando las herramientas. Pero Exactamente. sí, esperemos que la profe Blanca nos dé alguna luz. Bueno, listo, pero bueno, gracias, profe. Profe Blanca, entonces... Ok, digo, es un compromiso muy grande el que me acaban de meter, ¿eh? O sea, soy la persona más dispersa y más... Bueno, pero bueno, va. Yo lo que creo es, o sea, creo que el minicurso va en ese sentido. O sea, hay un libro que tengo casualmente por aquí porque iba a incluirlo y luego no lo incluí, que se llama, no sé si lo alcanzan a ver, No son tontos, son diferentes. ¿Ok? Y es un libro interesante porque lo que dice es, no, los profesores de matemáticas en cualquier área, en cualquier nivel, no preparamos matemáticos. Preparamos personas para la vida y las profesiones futuras. O sea, no importa lo que vayan a estudiar, tienen que aprender lo que son matemáticas y no lo que es solamente resolución de ejercicios del libro de texto que sepa quién diseñó. Entonces, lo que yo creo que en mi curso se trató de eso y se trata fundamentalmente de entender las matemáticas como un quehacer humano, la necesidad de rescatar la educación matemática de manos de las editoriales, ¿no? Porque ahora resulta que a mí me llegan, por ejemplo, mire, usted se conecta aquí y ya tiene los exámenes de la editorial fulana basado en tales libros para que su estudiante haga el examen de cálculo, de precálculo, de lo que sea, y ya con eso ya no tiene que saber más. O sea, es la algoritmia que es lo que están vendiendo y las universidades, sobre todo las privadas, lo están comprando y eso tiene un efecto además perverso sobre el salario de los docentes. Ahora, cualquiera puede hacerse cargo de ese curso porque está diseñado por alguien que no sabe de qué está hablando y lo puede dar cualquiera para entrenar en algoritmia. Entonces, los docentes de matemáticas que sí saben matemáticas reciben un salario infinitesimalmente pequeño, redundante también. ¿Por qué? Porque al cabo cualquiera lo puede hacer. Bueno, no es cierto. El pensamiento matemático no se genera de esa manera. Entonces, yo creo que hay que entender eso, que los estudiantes
Digo, en el libro la autora habla de 3, la curva normal, y tengo el tercio superior, que probablemente vayan a ir a las carreras de ciencias o de matemáticas puras, el tercio medio, que son realmente los que van a ir a las a muchas ingenierías, o a sociales, o administración, no sé qué, que a esos son los que se refiere que hay que ayudar a jalarlos hacia este lado. Y hay un tercio, el tercio inferior, que realmente tienen otro tipo de dificultades que habría que resolver primero para que pudieran engancharse, ¿no? Entonces ella habla justamente del tercio medio, donde es que necesitan un tipo diferente de aproximación o de recursos. Entonces, ¿cómo creo yo que se puede hacer? Okay, para desarrollar todo esto, resolviendo problemas que sean significativos y relevantes, que aparecen en la vida cotidiana o se plantean en diferentes ámbitos del conocimiento, incluida la matemática pura. Pero si no le damos a los estudiantes esa experiencia, esa posibilidad de disfrutar el viaje, no el resultado, es como el poema de Ítaca, no es el resultado lo que importa, es el viaje, es el proceso y todo lo que aprendo con eso. Entonces yo creo que, bueno, para mí ese sería como el cómo tener un mejor aprovechamiento del aprendizaje de matemáticas. Muchísimas gracias, profesora Blanca. Vamos con una pregunta que es para el profesor Luis Ramón. ¿Cómo complementaría una buena formación en matemática para los estudiantes para poder atender a las nuevas demandas del mundo laboral? Profesor. Bien, algo que vi alguna vez en una experiencia es que las universidades norteamericanas se inventaron algo que se llama REU, ¿sí? Research Experience Integrated. Están taladrando aquí al lado. No se preocupe, profesor, que esto pues nuestros asistentes, todos nosotros estamos en nuestras casas y pues ya son cosas que no podemos evitar. Una consecuencia de vivir en un conjunto donde hay apartamentos pegados de otro, disculpen. Bien. Como les decía, vi estas experiencias en la Universidad de los Estados Unidos, programa REU, donde el estudiante apenas ingresa a la universidad puede participar. ¿Okay? Esto lo comienzan a empapar al estudiante con una serie de aplicaciones y una serie de actividades. El estudiante inmediatamente ya va ampliando sus horizontes una vez ingresa a la universidad. Eso debe ser copiado. Esas experiencias son únicas. ¿Cómo se generan los fondos para soportar esos programas? Sería interesante saber de dónde vienen. Pero esas actividades son importantísimas y eso se repite periódicamente. A cada final de periodo los estudiantes pueden ir a diferentes ciudades a los programas donde ellos apliquen a realizar experiencias de investigación. Eso cambiaría la visión de hacia dónde va con su carrera. Muchísimas gracias, profesor Luis Ramón. Continuamos con la profesora Blanca con una pregunta para ella. ¿Cuál es el papel de la universidad en el siglo XXI y cuáles son los retos que enfrenta ante la comunidad? Profesora. Ok, me refería al libro que está en el documento que les envié, ahí está el enlace. Pero bueno, digamos que la pandemia ha puesto en evidencia que lo que era la universidad, hasta diciembre del año pasado tal vez, no tiene sentido. O sea, no es que sea nuevo, eso es algo que se ha venido diciendo de hace por lo menos 20 años, o más de 20 años. De hecho, de ahí sale esta historia de la disruptividad en la educación que fue propuesta el siglo pasado. ¿Okay? Eso no es algo nuevo. Pues. La universidad tiene que cambiar. Tenía que cambiar desde hace tiempo, pero digamos que es un buen negocio para las universidades privadas y las públicas a veces no están tan lejos también de eso. Yo creo que debería orientarse a proporcionar las herramientas para que el egresado sea capaz de participar en equipos multidisciplinarios, aportando sus saberes específicos y sus habilidades para resolver los retos que vendrán y que no sabemos cuáles van a ser. Creo que hay un núcleo fundamental en matemáticas puras y hay un núcleo fundamental en las disciplinas que emplean las matemáticas puras, digamos, de alguna manera, que sí, el alumno debería ser capaz de comprenderlo y de retomarlo
para construir respuestas a los problemas que se le planteen. Es mucho en el estilo del aprendizaje basado en problemas, que de hecho Perrenot sí dice, a nivel universitario, ni siquiera se debería de cuestionar la pertinencia de emplear eso como enfoque. Es decir, tenemos un problema y lo resolvemos, no un ejercicio de libro de texto. Y repito lo que dije hace rato, o sea, reitero lo que dije hace rato. Los libros de texto pues sirven para que el alumno practique algunas cosas, pero no para aprender matemáticas en forma. En todo caso, hay un libro maravilloso de álgebra, alguien habló de álgebra hace rato, y es el libro de Euler, el curso de álgebra de Euler, que cuesta $2 en el Kindle, es una verdadera maravilla como libro de texto. Si yo hubiera obtenido ese libro a la edad de que mi hijo estudió álgebra, en lugar del baldor que tiré a la basura el día que concluyó el curso, hubiera sido una maravilla. Digo, de verdad, es un deleite leer el álgebra en Euler. Entonces, yo creo que es, por ejemplo, los cursos en cualquier universidad están centrados en la algoritmia. Hace unos, no sé, 9, 10 años tal vez, todavía trabajando yo en Tijuana, estaba yo en mi oficina y llega un alumno, que había sido alumno mío, un alumno bastante destacado, y me dice, oye, ¿me puedes prestar un libro de ecuaciones diferenciales? ¿Para qué quieres tú eso? Es que voy a dar un curso de eso. Ajá. ¿Y qué van a aprender tus alumnos? Y me dice, ¿ok? Le dije, mira, ven, Wolfram Alpha y le pongo la ecuación diferencial que tú quieras. Dime una ecuación diferencial. Zoom, la escribo. Y la escribo como si fuera Excel. Ni siquiera tengo que saber programar en matemática. Le doy Enter y Zoom me despliega las soluciones, el tipo de ecuación, las gráficas y todo lo que se me ocurra. Ahí está tu curso. ¿Cuánto cuesta el curso pagado en la universidad? ¿12,000 pesos? ¿15,000 pesos? ¿$1,000? ¿Cuánto cuesta el curso? Para aprender a hacer eso, lo que el software no sabe hacer es plantear la ecuación. Y eso sería la meta de las universidades, yo creo. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, usted mencionó algo sobre... Para mí, yo voy a aprovechar aquí que la profe Blanca tocó el tema. Y pues estoy de acuerdo con ella. Por ejemplo, lo que el software no sabe hacer es plantear la ecuación. Lo que el software no sabe hacer es saber qué es una solución. Lo que el software no sabe hacer es, a partir de lo que yo sé de la solución, ¿será que esa solución que me está dando el software será correcta? Eso no lo puedo decir si no entiendo qué es una ecuación diferencial, si no entiendo qué es una solución. Lo que el software no sabe hacer es, bueno, ¿y ahora qué hago con esa solución? Entonces yo tengo que saber de dónde vino el problema para saber qué quiere decir eso que está el software diciéndome que es solución. Entonces todo ese tipo de cosas es lo principal. La algoritmia, como decía la profe, pues hay un matemático, si le ponen a hacer un algoritmo, tiene que hacerlo, pero no es lo principal son los conceptos, como ella decía. Muchísimas gracias, profesor Juan Carlos. Bueno, también digamos con algo que dijo la profesora Blanca, muy cierto, y es que digamos que también estamos utilizando como que textos bastante ya anticuados, ¿no? Pues ya es momento de cambiar el álgebra de Baldor. Bueno, una pregunta para el profesor Juan. ¿Cómo se puede aprovechar el trabajo de un matemático en la industria, profesor? Va acoplado con lo que acabamos de hablar. Muchos de los problemas ahora importantes del mundo moderno son cada vez más complicados. Son cosas que no puede resolver una sola profesión, una sola persona. Entonces, por ejemplo, las decisiones de la pandemia. O sea, ¿qué hacer en la pandemia? Eso es una cosa que no puede decidir un solo profesional. Tiene que ser un equipo de gente que pueda hablarse. Entonces, los problemas de las empresas ahora lo que ellos tienen son equipos interdisciplinarios, tienen varios profesionales. Y ahí un matemático puede colaborar mucho, pero dos cosas. Una es que lo que vale el matemático ahí no es qué tanta matemática él sabe, es el entrenamiento que él tiene para enfrentar problemas, que eso es lo que lo entrena uno a un programa de matemáticas. Bueno, aquí está este problema, entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Sí? Entonces, hay un enfoque particular que es el enfoque matemático para resolver esos problemas. Y eso es lo que vale de un matemático en un equipo interdisciplinario. El único problema es que si el matemático no es bilingüe en el sentido de hablar matemáticas y hablarle al resto de la gente, es inútil en un equipo. ¿Sí? Puede saber mucho, pero es inútil en resolver un problema concreto de los problemas que realmente nos importan hoy en día a las empresas y al mundo entero. Entonces un matemático, por mucha matemática que sepa, si no sabe comunicarse, si no sabe, primero, entender, le dicen un problema de ciencias sociales. Entonces, ¿cómo entenderlo él, que lo entienda bien,
cómo traducir eso a matemática, cómo proponer una solución, cómo proponer una contribución y cómo hacerle entender a las personas esa contribución. Eso es lo que necesitamos de los matemáticos para que puedan colaborar en cualquier aplicación, ya sea de ciencias sociales, ya sea del sector público, ya sea en una empresa privada. Necesitamos que ellos tengan la formación de matemático rigurosa que se ha venido aplicando a lo largo de los tiempos. Esa rigurosidad matemática, ese enfoque matemático es excelente y necesario, pero además tiene que poder traducir esa matemática al resto del mundo. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, aquí había otra pregunta que era referente a eso, que son los retos de la matemática y de la universidad. Entonces yo mejor voy a quitar esa pregunta porque nos queda poco tiempo también y pues ya ustedes, digamos que en forma implícita la han respondido. Bueno, les digo que aquí hay unos 40 mensajes de los participantes y nos quedan unos 12 minuticos para que llegue, para que se finalice la mesa redonda. Entonces, digamos como que para escoger aquí entre todos, no sé, vamos a ver una aquí para darle la palabra. Teniendo como premisa la frase de Gauss, la matemática es la reina y servidora de las ciencias, desde los niveles iniciales la enseñanza de la matemática debe contextualizarse. La vinculación de la matemática escolar con las otras áreas del currículo deben estimularse. Claro, esto pasa por una sólida formación del profesor de matemáticas. Eso lo dice Pedro Infante. Yo les pregunto algo a ustedes, esto no, bueno, algo ya propio. Estamos viendo ahora, digamos, en los diferentes pregrados en matemática, por lo menos en Colombia, en el que se está creando como un núcleo común. Está creando, digamos, ya en los primeros semestres los estudiantes de matemática pura están viendo ya materias de química, creo que de biología, y digamos como que ellos están viendo también algunas materias que las ven en química, que las ven en biología, digamos cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, pero digamos como que la están viendo de la misma forma como ellos los ven allá. ¿A ustedes les parece conveniente esto? Primero, ¿les parece conveniente de que en los primeros semestres haya un núcleo común con las demás ciencias? Y segundo, ¿les parece conveniente de que la misma forma como se vea cálculo para matemáticas, o mejor, como lo ven los químicos, los biólogos, sea de la misma forma como la veamos los matemáticos en el pregrado? No sé, ¿alguien puede levantar la mano si quiere responder? Bueno, creo que el profesor Luis Ramón. En el caso de Colombia, me corrigen si me equivoco, creo que eso son disposiciones del MEN, ¿no? Del Ministerio de Educación, que las carreras tengan un núcleo en común, las carreras universitarias tengan un núcleo en común para poder ser acreditadas. Creo que debe ser así, me corrigen si me equivoco. No es la manera, dado que el profesional matemático o la carrera que corresponda va a perder la debilidad de ver algunos cursos que le pueden fortalecer en su conocimiento de su carrera. Pienso que eso puede ser llevado de otra manera, teniendo en cuenta el área de investigación o el camino que desee tomar el estudiante. Se le pueden ofrecer herramientas adicionales para complementar o enriquecer esa formación por medio de talleres o seminarios o cuestiones, pero debilitar la estructura del programa no permite que el profesional tenga una base para medirse a cualquier programa doctoral. Y se puede ver en la actualidad, actualmente en algunos programas universitarios, matemáticos, por no poner ejemplo de alguna universidad, el número de graduados que sale a hacer programas doctorales o de maestría mermó a partir de que se cambió ese programa de tronco común entre las carreras. Entonces, pienso yo que no es la manera de tomarlo por ese camino, porque se debilita la estructura de cualquier programa. Muchísimas gracias, profesor Luis Ramón. Vamos con la profesora Blanca. Yo creo que hay una diferencia entre por ejemplo, el cálculo que requiere un estudiante de matemáticas puras
y el cálculo que se usa para las ingenierías o las sociales. Yo sí he dado cursos de cálculo básico, cálculo diferencial, digamos, o integral, el mismo curso para los alumnos de sociales que para ingeniería. Eso sí puedo hacerlo y no me causa ningún problema y ha sido muy, muy satisfactorio los resultados. Pero el lenguaje, digamos, el cálculo en una escuela de ciencias, de física y matemáticas en particular, tiene que ver con aprender un lenguaje mucho más abstracto, mucho más especializado, que me va a permitir poder seguir otras líneas de investigación, otros trabajos, y que entonces me permitiría ir a estudiar al extranjero, por ejemplo. O sea, digamos, a nosotros nos pasó hace unos 35 años tal vez, nos dieron a revisar el examen de admisión a la maestría de matemáticas en Francia, porque ningún estudiante mexicano lo había aprobado, ninguno, a pesar de que algunos ya tenían maestría. Bueno, lo revisamos y no tenía ningún problema. Digo, sí, así como si me lo dan ahorita y lo resolvemos ahorita, tranquilamente sacamos un 75 de 100, tranquilamente, nosotros, ¿ok? Pero los estudiantes actuales, incluso algunos ya con maestría, eran incapaces de trabajar ahí. ¿Por qué? Porque el nivel es otro. El nivel de lenguaje, el nivel de comunicación, los problemas. Hay un problema que apareció en el último examen, no sé si conocen el sistema francés, pero después de todos los cursos está el examen de bachillerato, que se llama el baccalaureat. Si yo pasé todos los cursos del bachillerato con 10, está bien. Pero la única manera de tener certificado es aprobar el baccalaureat. ¿Ok? Un examen ahí tenía que ver con el teorema de Bayes. Y no era para los alumnos que iban a carreras de matemáticas. O sea, el nivel es otro. Entonces, si yo quiero realmente que un estudiante nacional vaya a estudiar un posgrado o se pueda comunicar con investigadores de otros países, necesito asegurar que el lenguaje que están usando sea el correcto, que sepan hablar de épsilons y deltas y cosas por el estilo, que no necesariamente se da en las escuelas de ingeniería o de otras áreas. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, profesora. Adelante, profesor Juan Carlos. Por ejemplo, mi opinión en esa discusión es la siguiente. Tronco común o no tronco común, yo creo que están bien ambas, siempre y cuando se hagan bien. Por ejemplo, especializarse en matemática demasiado pronto también tiene sus problemas. Por ejemplo, acá alguna vez me encontré a un estudiante que me hablaba de variedades. Me recitaba la definición de una variedad. ¿Sí? Es un espacio topológico que tiene un conjunto de cartas maximal. Dame un ejemplo de una variedad. No me podía dar un ejemplo de una variedad. Se sabía las definiciones y hasta recitaba algún par de temas, pero eso era un lenguaje pasivo. Entonces, hay que hacer cualquiera de las dos cosas, pero siempre y cuando se haga bien. A mí me gusta, por ejemplo, la opción de un tronco común, que se vean con estudiantes de otras áreas, que vean cómo piensan estudiantes de otras áreas. Pero, por ejemplo, un curso de cálculo debe seguir después, cuando ya me especialice en matemática, por un curso de análisis. Ese curso de análisis ya le voy a formalizar esos conceptos que él aprendió, pero ya no va a ser un lenguaje vacío, ya él va a tener ejemplos de cómo son esas cosas, ¿sí? Él va a saber que para qué sirve un límite. Por ejemplo, aquí yo he conocido estudiantes de matemáticas que me recitan la definición de límites con épsilon y deltas. Y yo les digo, bueno, explícame eso, qué quiere decir en los dígitos decimales de la expansión decimal del número real, y no sabe. Entonces, tronco común o no tronco común, siempre y cuando se haga bien, yo creo que está bien. Pero pues tiene que ser con la rigurosidad del caso y a su debido tiempo. No puedo entrar a ser muy riguroso al principio, porque voy a crear personas que repiten el lenguaje y no entienden nada. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, nos faltan unos 5 minuticos. Vamos ya con una última pregunta también para todos los tres. Y quien desee responder primero, pues bienvenida. ¿Tiene que ir? Una cosita. Sí, dígame. Hay una pregunta que me gustó mucho y me gustaría poder ver si tengo tiempo de mirar. Y la pregunta es de Cindy Díaz. Y me pregunta Claro. ella pregunta a los panelistas qué tan integrada es la parte computacional en las carreras de matemáticas y qué tan importante es esto. A mí me parece una pregunta bastante interesante y muy importante, porque es que hace 50 años un matemático llegaba y decía, es que yo no sé
manejar un computador hace 40 años, 30 años, y todo el mundo lo aplaudía. Ah, es que yo sé los teoremas abstractos y no sé para qué sirven, y todo el mundo lo aplaudía. Pero ya las cosas han cambiado. Un matemático moderno tiene que saber manejar algún sistema de cómputo o varios. Por ejemplo, eso que hablábamos de un matemático participar en equipos interdisciplinarios, eso se potencializa exponencialmente si el matemático sabe cómo manejar sistemas de cómputo. Entonces, un matemático moderno es necesario que los programas de matemática le enseñen cómo manejar sistemas de cómputo, cómo manejar alguna cosa que ellos puedan implementar en el computador para resolver problemas reales. Entonces, a mí me gustó mucho esa pregunta. Disculpa, Giovanni, que me atreví a interrumpirte. No sé No qué se opinan los preocupe, otros panelistas. no se preocupe, profesor, no se preocupe. En Y realidad sea eso también, programación de tablero. exacto, eso también nos sirve a nosotros como una recomendación, ¿no? Pues lamentablemente, pues nosotros también estamos un poquito quedaditos con los lenguajes, por ejemplo, de programación, y pues también es una recomendación para todos nosotros. Bueno, entonces, bueno, faltan unos 3 minuticos. ¿Será que puedo hacer una pregunta hasta donde lleguemos? ¿Será que falta en el programa de matemáticas puras, digamos, también un poquito o un enfoque de matemática aplicada, que se dé un poquito de matemática aplicada en el pensum, en el programa de matemática pura? Profesora Blanca, levantó. Profesora, tiene el audio apagado, profesora. Ok, va. Yo creo que es una discusión que no es de ahora. Yo entré a la carrera en el 68, ¿no? Sí. Y ya era una discusión. ¿Por qué? Porque la probabilidad y la estadística, particularmente la estadística, no eran puras. La programación no era pura. Sin embargo, digamos, el que yo pueda todavía a mi edad seguir trabajando en lo que hago, tiene que ver justamente porque aprendí estadística, era opcional, porque aprendí a programar en aquellas máquinas enormes y todo lo que ustedes quieran. Toda esa parte aplicada, las ecuaciones diferenciales tampoco estaban dentro del programa de matemáticas puras en aquel momento, era opcional también, y tuve profesoras que trabajaron conmigo aquí en el TEC de Monterrey que nunca llevaron ese curso en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces era una limitante porque no podían resolver problemas, porque no podían participar en cierto tipo de proyectos y cosas por el estilo. Yo creo que es algo que es indispensable. El ejemplo yo creo que es Terry Tao. Terry Tao es un matemático puro, pero con una enorme aportación en el área de las matemáticas aplicadas. Es un deleite su trabajo. Si no han leído su blog, les recomiendo que vean su blog, porque no es solamente la aplicación en cosas como muy tradicionales, sino que puede aportar en el área igual que Feynman, en el área de la cocina y de lo que a ustedes se les ocurra, porque tiene esa capacidad para poder entender el problema con herramientas matemáticas y proponer una solución. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Esta mesa redonda en realidad debería tener una segunda parte, ¿no? Las preguntas son muchas y si miran ustedes aquí el chat, yo no he visto todas las preguntas, por lo tanto tengo eso acumulado ahí, 62 mensajes. Entonces el tiempo, la verdad, se nos acabó lamentablemente. Les agradezco muchísimo a ustedes, profesora Blanca, profesor Luis Ramón, profesor Juan Carlos, por su aceptación a participar en esta mesa redonda. Entonces, Y ¿sí? hubiese sido bueno para irnos con una pregunta para pensar, que estaba anotada por ahí: ¿cómo se enseña la matemática en un niño? ¿Cómo se enamora? Exacto, No enseña. exacto. ¿Cómo se enamora a un niño con la matemática para que no tenga el temor que se le infunde cuando llega al bachillerato? Eso hubiese sido bueno también escuchar las opiniones de Juan y de la doctora Blanca. Bueno, muchísimas gracias entonces, profesor Luis Ramón. Entonces, continuaremos entonces con las otras ponencias. Ahora a las 11, Rafael Álvarez de Sistemas Dinámicos y Elkin Cárdenas de Geometría van a continuar con las presentaciones. Entonces,